Yo creo que a la larga iba a ser cuestión de tiempo de que El Salvador empezara a ser ejemplo para la región puntualmente en materia de seguridad. Y ojo que ya es ejemplo en muchos ámbitos, ya es ejemplo en el tema de educación. ¿Cuántos países latinoamericanos quisieran que su gobierno le regalara a sus hijos computadoras para poder, no sé, enfrentar este tema de la brecha digital de manera mucho más digna y que tuvieran más oportunidades? Recordemos, la brecha digital es ese espacio que existe de falta de oportunidades, por así llamarlos, entre los que tienen y los que no tienen. Que el que tiene puede tener una computadora, una tablet, un teléfono, un smartphone para poder hacer sus tareas, para poder investigar, para poder, no sé, suplir cierta curiosidad. Estoy hablando de adolescentes y niños, ojo. Y por otro lado, que quienes no tienen ni modo, aprenden menos, saben menos, y les toca, no sé, a lo empírico, a lo libro, sus oportunidades disminuyen sustancialmente. Entonces, esa brecha que básicamente lo que la genera es la limitante económica de una familia para poder darle a un niño los recursos, ahora casi que es inexistente en El Salvador con el tema de que se les da computadoras a los niños. Y eso es un ejemplo. ¿Cuántos países no quisieran que esta brecha digital en sus países se redujeran como se está reduciendo en El Salvador? En salud, veamos cómo hemos sido ejemplo en el tema de la pandemia. Así es que sin tener de pronto los recursos de Colombia, Argentina, Chile, sin tener tal vez la logística de un México, de un Brasil, El Salvador manejó la pandemia como ningún otro, e inclusive siendo líder en el manejo de la pandemia no solo en América Latina, sino también a nivel global, superando a muchos países europeos como Italia, Alemania y España. Y eso es algo que nunca nos imaginamos, que El Salvador estuviera sobre estas potencias en algún ámbito. También en materia económica, vean cómo las medidas antiinflacionarias que el gobierno ha tomado han ayudado a que conflictos como los que ocurren allá en Europa del Este y malas decisiones de la administración Biden nos afecten directamente en el tema de la inflación, siendo uno de los países con la menor tasa de inflación a nivel latinoamericano. Y es que hay países que a nivel de inflación la están pasando mucho peor que nosotros. Y así, son muchos los temas en los cuales El Salvador se está volviendo ejemplo. Pero como Latinoamérica ha sido históricamente una región invadida por el tema de la delincuencia, vean, esto es importante tenerlo en cuenta. La delincuencia, la inseguridad es tal vez lo que el latinoamericano común más urgencia tiene para que se le resuelva. Y en ningún lugar se le resuelve, incluido El Salvador, hasta que llegara el presidente Bukele. Y es ahí en donde más se le está viendo como ejemplo a El Salvador. Y conste que nosotros no solo veníamos de ser parte de una situación de delincuencia crecida en Latinoamérica, no. Veníamos de ser prácticamente la capital, el epicentro de la delincuencia en Centroamérica y en toda Latinoamérica. O sea, no había lugar más peligroso que El Salvador en toda América Latina. Y es más, inclusive, no había lugar más peligroso que El Salvador en todo el mundo. Aquí en El Salvador había más personas que perdían la vida a causa de la delincuencia que en países como Siria, Pakistán, Afganistán, lugares del Medio Oriente que están constantemente en guerra. Para que quede evidencia de esto, en el programa Las Cosas Como Son de Nathan Vázquez, el periodista, un saludo a Nathan, estaba entrevistando él a este ciudadano. Él tiene un nombre y su nombre es Wilbert. Él da un testimonio bien interesante, que el testimonio de pronto no tiene nada de diferente al testimonio de otros salvadoreños que han pasado por lo mismo que él. No crea que esto ha sido exclusivo de él, esto le ha pasado a miles de salvadoreños. Sin embargo, el hecho que él lo cuente nos da como la comprobación para que usted se haga una idea de qué tan real y tan cruda era la situación de la delincuencia en El Salvador. Presten atención que esto está bien interesante. Sufrí por 2 años las consecuencias de la delincuencia, ¿verdad? Específicamente extorsión e intentos de secuestro también. Sí, Wilber, pero para los que no conocen, Wilber vivía en Soyapango. Así y es. su empresa la tenía, y su microempresa la tenía en Ilopango. Exactamente. Circulabas en el triángulo del mal, porque así le llaman a Ilopango, a Soyapango y San Martín, ¿va? Sí, teníamos 2 negocios, uno en San Bartolo y otro en Altavista. 2 años de estar lidiando con eso. ¿Te extorsionaban? Sí, semanalmente ahí me tenía que mochar, ¿verdad? Como dices tú. Semanalmente comenzó con
$25. La zona siempre había tenido mala fama. Sí. Mi negocio era venta y reparación de equipo informático. Nuestra oficina era un cibercafé. Ahí teníamos centro de copias y todo lo requerido era para ese mundo. ¿Tenías clientela? Bastante. El negocio iba creciendo y se da la anécdota de que me decía un amigo, colega, mira, yo creo que es tiempo de que ya te vayas comprando tu panel, un ¿verdad? microbusito. Un microbusito porque trae muchas cajas. Entonces estábamos en ese pase de comenzar la inversión cuando llega un muchachito. Hey, maestro, le llaman. ¿Quién me llama? Le digo, una chava, me dijo. No, hombre, le dije yo, si yo tengo esposa. Uno ya sabía porque todo el mundo estaba en eso. Hay que tener cuidado porque ya andan renteando toda la zona. Era la voz popular. Era la voz popular ahí entre todos los colegas. Pues lo ignoré. A la siguiente semana otra vez llegó ya un tipo mayor y se quedaron dos afuera, ¿verdad? Entonces ella agarré el teléfono, me dijo, ¿quién lo da? Ok, lo agarré y me voy para el baño. No, pues ahí me exigió $200 semanales. Te puso una cuota. Me puso una cuota todos los sábados. Entonces, pero si nosotros le ayudamos a la seguridad, ayudarle al gobierno, denunciando, es como esto se va completamente erradicar. Sí. Vaya, y ese es el testimonio de Wilber en el programa Las Cosas Como Son de Nathan Baquís. Vean, así estábamos. Este era el país en el que nos tenían sumidos, este era el país en el que nos tenían obligados a vivir. Nadie, ningún político daba una solución real. Y cuando digo nadie, también no solo políticos, nadie da una solución real hasta hoy. O sea que venimos del hoyo más profundo de América Latina en temas de delincuencia. Y eso, ojo, eso que este es un caso relativamente suave, un caso relativamente tranquilo. Ha habido otros casos en donde el empresario se atrasa con el tema de la extorsión, que no sacó suficiente ganancia y no puede dar, qué sé yo, los 200 semanales que le exigían. Entonces, ¿qué pasa? Que le quitan la vida al hijo, a uno de los hijos del empresario, o se la quitan al propio empresario, o se lo llevan, o lo golpean, o hacen algo así, porque no pudo darle el dinero a los parásitos mantenidos, mal habidos, que se lo estaban exigiendo. Entonces, este era el país en el que los teníamos, en el que nos tenían. Un país en el cual se protegía al delincuente, porque el delincuente pactaba con el político de aquella época. Pero el empresario, el emprendedor, valiendo 20. No por gusto. Usted que es diáspora se habrá ido del país. Bueno, no todos de pronto, pero sí muchos de ustedes se habrán ido. Porque el tema de la delincuencia ya los tenía desbordados y yo lo comprendo. O sea, si es que la situación bonita no estaba, insisto. Hasta alertas emitían los demás países, entre ellos los gringos, para que no se viniera al país por lo difícil que estaba la situación acá. Estaba triste. Muchos inclusive llegaron a decir que la cosa se puso peor inclusive que en tiempos del conflicto armado de la década de los años 80. Viendo estadísticas, viendo números y viendo el accionar de que tuvieron en los 80, yo no estaba vivo para entonces, yo no existía, pero viendo cómo actuaban y conociendo cómo actuaron en las últimas décadas el tema de la delincuencia organizada en El Salvador, yo creo que sí estuvimos un poquito peor, pero no sé, dígame usted si ha vivido ambas épocas en El Salvador sin irse de acá, si estuvo peor la guerra civil que el tema de la delincuencia pandilleril. Yo, como les digo, viendo números y viendo accionar, yo creo que o parejo o peor actualmente, pero en fin, ese es un debate que no hay forma de medirlo de forma exacta. Lo que sí es un hecho es que hoy en día El Salvador ya es otro. Nada más hoy en la mañana, temprano, les hacía un video a ustedes sobre cómo la situación en la comunidad Tutunichapa ha cambiado bastante. Y la Tutunichapa es un ejemplo importante porque la Tutunichapa era un lugar, si no es que el lugar más peligroso de acá de todo San Salvador, hablando en comunidades, porque ahí era como la central de abastos, como el centro de menudeo de sustancias ilícitas de las estructuras delincuenciales. Recordemos que buena parte de los ingresos de las estructuras delincuenciales lo basan en la venta de estas sustancias. Entonces ellos necesitan una central de abastos, necesitan una tiendona, por así decirlo. Y la Tutunichapa era su central de abastos. Pero hoy no. Hoy ya se ha convertido en algo completamente distinto, en algo diametralmente opuesto. Y ahí es donde ya se generan oportunidades, las comunidades florecen y demás. Pero venimos de algo sumamente grave. Y hoy El Salvador ya está floreciendo en algo mejor.
Y aquí es donde entra esta parte, que en otros países empiezan a pedir que se apliquen las mismas soluciones que se están aplicando en El Salvador, allá en sus países. Hace poco yo les hice un video sobre cómo en Costa Rica la situación de la delincuencia se les está desbordando. Y el ministro de la Seguridad, Tico, pidió que se aplicaran las mismas soluciones que está aplicando Bukele acá. En Costa Rica, eso es algo inaudito, porque Costa Rica no solo fue la Suiza de Centroamérica, sino la Suiza de América Latina. Y un lugar que alardeaba de ser tan seguro, pidiendo que se apliquen las soluciones que se están dando acá y que están dando resultados acá en un país que siempre se portó mal con la delincuencia, entre comillas, habla mucho de los resultados que se están teniendo. Pero no solo ahí, usted sabe también, y para no mencionar solo a los ticos, y esta parte sí me parece curiosa e interesante, usted sabe lo que ha pasado en Culiacán, México, en los últimos días. Una situación grave, una situación triste, en donde el Estado hace mucho se tuvo que haber puesto los pantalones y el Estado se tuvo que haber puesto las pilas hace mucho para controlar a tanto malacate y delincuente. Lejos de eso, el Estado mexicano ha permitido que los delincuentes se armen como que si fueran un ejército allá en México. Y Culiacán ha sido una como de sus centrales de la delincuencia allá, como la Tutu acá, pero mucho más grande. Ahí está de que agarraron al hijo del Chapo y usted, si ha seguido las noticias en los últimos días, se ha dado cuenta en lo que se ha convertido Culiacán últimamente. Una situación peor de lo que ya era, terrible. Y ahí, en esas, surgió una cuestión bien interesante. Los delincuentes empezaron a quemar carros y ponerlos como barricada para que los miembros de las Fuerzas Armadas de México no pudieran pasar. Estos carros tenían dueños y estos dueños se enojaron porque eran dueños, gente cualquiera. Y los dueños empezaron a decir, a mí me vale 20, que el narco tal, que el Chapo tal, que este tal me lo haya quemado, yo lo voy a demandar y punto, porque me quemó mi carrito que me costó mucho comprármelo. Y así se pusieron muchos mexicanos allá en Culiacán. Y llegaron los medios y le hicieron una entrevista a uno de los dueños de los autos quemados por la delincuencia. Y cuando le estaban haciendo la entrevista, dijo algo bien interesante este ciudadano, que es el que le voy a mostrar acá. Bien interesante y bien sabia las palabras de este señor. Presten atención que esto es como nos ven allá afuera a nosotros los salvadoreños. Escuchemos. Muy buena. Porque luego existe ese estigma, ¿no?, de que todos están metidos en el crimen organizado, pero es un estigma porque hay gente trabajadora aquí en Sinaloa. El gobierno es el culpable. Porque veremos otros países como El Salvador. Queremos un presidente de esto para ver si así acaba con todo esto. Queremos un presidente como estos para ver si así se acaba con todo esto. Allá en Culiacán, ¿usted cree que si, por poner un ejemplo, fuera Bukele el que gobernara en México, ¿usted cree que estas carteles seguirían existiendo? Yo creo que sí, porque igual en El Salvador las pandillas siguen existiendo, solo que ya reducidas a un nivel histórico. Allá yo creo que en México igual, la guerra sería total contra estos delincuentes, pero ya los tendría reducidos y cosas como esta de Culiacán no estarían pasando. Ahora, yo creo, si me lo pregunta a mí, por el accionar que le vi, al menos personalmente en los últimos 10 años, a la delincuencia en El Salvador, creo que si Bukele no llega al poder, 10 años más y estuviéramos en la misma situación que Culiacán actualmente. 10 años más le hubiera dado a los delincuentes y llegamos al mismo precipicio. Gracias a Dios que se cortó esto antes. Pero ya están empezando a pedir un presidente como el de aquí. Y este ya no fue un ministro de Seguridad de México. Este ya fue un ciudadano común. Alguien que se hartó de la delincuencia y que dijo, voy a denunciar al que me quemó mi carro. Y así de simple. Y de a poquito, no solo en temas como educación, salud, economía, nos estamos volviendo ejemplo también en temas de seguridad. Cuando antes éramos un ejemplo de cómo no hacer las cosas en todos estos ámbitos, vea qué cosa, gracias a Dios, hoy nos estamos volviendo ejemplo de cómo sí se deben hacer las cosas. ¿Será de que van a despertar los demás pueblos latinoamericanos y van a echar de una vez por todas a los corruptos?
¿Será de que va a surgir un Bukele allá, un Bukele en Nicaragua, otro Bukele en Honduras para solucionar tantos problemas que hay allá? ¿Será que habrá políticos comprometidos como nuestro presidente de acá con nuestras causas? ¿Habrá políticos comprometidos allá que de verdad quieran sacar adelante sus países? Hágame saber su opinión en la caja de comentarios, que aquí lo voy a estar leyendo absolutamente a todos. Y no lo olvide, deje su like, suscríbase, active la campanita de notificaciones, manténgase pendiente para el nuevo contenido que acá se está subiendo constantemente. Y si a usted no le caen las notificaciones de YouTube, bueno, pues entonces mientras está suscrito, únase a mi grupo de WhatsApp, ahí les estoy dejando el enlace para que se unan y ahí yo les aviso cada vez que hay un nuevo video en directo. Gracias por estar acá pendientes, por estar acá conectados. Nos vemos más tarde, si Dios permite, con un nuevo video en directo. Se me cuida, porfa, y hasta la próxima, si Dios nos lo permite.